arqueología, pues que claro, cada uno pues, es lo que es. Yo soy arqueólogo y lo que voy a proponer es una reflexión que se ha ido madurando en el transcurso del tiempo y que está llena también de dudas, porque como todo trabajo nunca se siente, nunca se muestra completo hasta que no entra en contradicción, entra en diálogo, mejor dicho, con otras propuestas que son distintas. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es un recorrido por los restos materiales, no por todos, sino por lo que yo veo que son más significativos, y a su vez también voy a introducir esa reflexión arqueológica que yo creo que puede enriquecer muchísimo el debate. Bueno, la primera referencia es Almería, la configuración de Almería. Bueno, estamos dando por hecho que conocemos Almería, y Almería, efectivamente, es una ciudad que se funda con relación al mar, es un puerto natural, sobre todo protegido de los vientos de poniente, pero está rodeado de un relieve bastante escarpado y nos encontramos muy próximo a Almería, a alturas ya de 400 metros. Para que nos hagamos una idea, la configuración general es Barranco del Caballar, Rambla de Belén, es decir, son todos, digamos, balance de este a oeste y después hacia el sur. Esa, digamos, la configuración general. Tanto en Rambla como en Barranco. Y por lo tanto, la ciudad medieval se va a tener que asentar primero en una corta llanura costera, pero también va a tener que defenderse de las alturas próximas. De aquí, ese diálogo que se mantiene también un poco entre la llanura donde se asienta y las montañas, que a nivel estratégico genera contradicciones desde el punto de vista. Bueno, aquí tenemos una fotografía aérea, digamos también con la autovía que nos sirve de referencia, y la Alcazaba también, la Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal, que es, digamos, nuestro principal punto de referencia. Una reconstrucción de Almería tiene ya unos años, de hecho también vamos a ir haciendo una valoración de cómo ha ido cambiando la percepción de la ciudad de Almería en época dinámica, en época medieval, a partir de las investigaciones y a partir también un poco de la experiencia que cada uno ha ido aportando. Es superpuesto, porque también me parece interesante, aparte de una zona de actividad, en este caso de cementerio, que han condicionado también ese desarrollo urbano. Es superpuesto porque me parecía interesante, y después vamos a hacer una breve mención a ello, la zona que está protegida, como parque histórico, y por lo tanto la zona que es susceptible de excavaciones obligatorias. Es decir, fuera de esa zona no es obligatorio hacer excavaciones. Ahora también vamos a ver qué es lo que están dando las excavaciones y por lo tanto qué es lo que está transmitiendo el registro arqueológico. Bueno, el conocimiento que tenemos de las murallas tiene que partir forzosamente de la transformación que se ha producido en época posterior. Voy a traer solamente dos planos que son dos planos de obra y de propuestas importantes, o tres planos, sí, dos planos mejor, de adaptación de esa fortaleza y de esas defensas medievales a una poliorcética del siglo XVII, una poliorcética moderna, incluso ya más avanzada, de mediados del siglo XVIII. En este caso es el plano de Paz de Oviedo, y aquí vemos obras que se hicieron y que no se hicieron. Pero quiero decir que es obra nueva, pero sobre todo también se adaptan y se modifican obras antiguas. No tan solo en el sentido de reparación de muros, sino en quitar o añadir torres, o elementos defensivos con relación a cegar o a puertas. Es decir, estamos hablando de que forzosamente hasta mediados del siglo XIX estas murallas sufrieron una evolución muy compleja. Aquí tenemos el plano de Grame, de Felipe Grame, donde ya se verifican incluso algunas obras en concreto que en teoría tenían que haber alterado completamente zonas medievales. Por ejemplo, lo que se ha comentado con anterioridad de la puerta de la Sortida, esta zona de aquí, en el extremo oriental de la medina, también señala algunos torreones que había todavía dispersos
y los cuales ya estaban en esta zona abandonada, como se hablaba, pero bueno, todavía había elementos de referencia. Sabemos incluso que tenían cierta envergadura. Ello es importante por así digamos, un poco de decoración. Este plano se completa con otro que es de Doncel, que es de aproximadamente finales del siglo XVIII, muy principios del siglo XIX, en los cuales ya hay la determinación de incluso tramos de obra, tramos de muralla que van a ser transformados radicalmente. Bueno, traigo esta imagen que es un descubrimiento que se hizo hace ya tiempo y que es una fuente de conocimiento fundamental y debemos de conocer algo un poco de su intrahistoria. Juan de Matambrá era un ingeniero militar que se retira y es profesor de dibujo, el único profesor de dibujo que hubo en Almería precisamente en esa época. Era también pintor aficionado, historicista, etc., pero sobre todo era un aficionado a la arqueología. El plano se complementa con una serie de descripciones que yo creo que son muy interesantes porque nos dan a entender lo que él veía, porque él pensaba que estaba viendo. Incluso trozos que claramente no se veían, y él lo supone. Por lo tanto, a pesar de que la topografía está bien definida, a pesar del interés por recoger todos los elementos, debemos de tener en cuenta, y él mismo nos está transmitiendo en esas notas, que es una aproximación, es decir, que hay bastante de creativo en ese momento. Bueno, un poquito que acabo de proyectar, hemos tenido distintas recreaciones, esta casi que es humorística, pero bueno, nos da un poco la idea de la topografía, forzándola, ciertamente un poco infantil, le hizo un historiador local con toda su buena voluntad, y yo creo que nos da un poco esa idea topográfica de Almería. Pero esto además añade a un elemento que yo creo que no deberíamos de perder de vista, que son una serie de elementos aislados, como por ejemplo esta torre de aquí. Ahora hablaremos de esta torre, que había dos torres más, porque de alguna manera pueden tener algún sentido, ya que hablamos de muralla, ya que hablamos de defensa de la ciudad. Vemos aquí también el foso que es muy importante, a diferencia en la rambla del Caballar, el barranco del Caballar, también vemos la rambla de Belén. Nos da una idea, ¿no?, aproximadamente de cómo era esa cuestión. Voy a hacer un recorrido, si os parece, a través de las murallas, empezando por la parte más antigua, que sería en principio la Medina. Voy a recoger algunas fotos que yo creo que son significativas, son antiguas, son prácticamente, digamos, inéditas, y algunos elementos también que nos van a permitir recapacitar sobre toda esa larga evolución de la muralla. Esta foto, que aproximadamente de 1923 señala en esta parte oriental de la Medina, estamos hablando de estos torreones que hay aquí, estos torreones, fijaros, son torreones, no sé. Se verán. Estos torreones que sí tienen una característica muy curiosa, algunos de ellos se conservan, después quizás, bueno, pues el Ramo o Antonio hablen de ellos, me parece que no tienen nada de califanes, tanto en la construcción como en la disposición, como incluso, yo creo que esa zona tenía un problema muy importante, aparte de las vicisitudes históricas, un problema de cotas topográficas y de erosión, bastante importante. No obstante, la parte sur de la Medina también se vio muy afectada, la parte que da a la playa se vio muy afectada por las distintas refacciones que se fueron haciendo en el transcurso del tiempo, de tal manera que esta zona, que sí la conocemos porque está acabada, esta zona de aquí, que es el colegio Pinar del Año, es una zona que presenta al menos 4 fases constructivas, y fijaros, la más importante no es medieval, no es que se con tapial, es cristiana.
Pero aparte de eso también vemos que hay torreones que son semicirculares, pequeños y cuadrados, después vemos un saliente a modo de baluarte, vemos una complejidad muy grande. Eso para cualquier arqueólogo es un reto profesional. Es un reto profesional mientras nos encontremos con un registro importante, como un registro que podamos interpretar, no con un registro muy parcial como puede ser un plano. Bueno, en la parte oriental, en la parte oriental nos encontramos en unas recientes excavaciones. Se decía que la muralla oriental de la Medina había sido desmontada, lo que quedaba de ella, con las reparaciones que se habían hecho, había sido desmontada en el siglo XVIII. Bueno, esto es muy reciente, son unas excavaciones que se están, son visibles ahora, han acabado hace relativamente pocos meses a pie de la Cazaba. Y lo curioso es que hay una serie de viviendas medievales también que se superponen a la muralla y, sin embargo, destaca un elemento que yo creo que no se le ha dado suficiente importancia. Ahora mismo están en procedimiento administrativo, que están en revisión para ver si se amplía o no se amplía. Es decir, yo creo que efectivamente deberían de ampliarse por ejemplo, intentar solventar este problema, porque nos encontramos con un resto, bastante en ángulo, de bastante potencia y de bastante solidez tentativa. Por las dimensiones y por el grosor que tienen los muros, yo creo que estaríamos ante un torreón, pero no lo sé tampoco. Excavaciones antiguas, efectivamente antiguas, en el sentido de que es la primera excavación que se hizo en Almería, la que tenemos aquí, que es el Centro de Interpretación Puerto de Almería. Ahí tuvimos ocasión de excavar. La complejidad es evidente, como veis aquí. Este es un estudio, digamos, previo que se hizo. Yo creo que ese tramo de muralla merece un estudio específico muy detallado, porque hay muchísimas cuestiones, ahí se pueden hacer muchas lecturas. Yo hice en 1990, lo que significa que dentro de pocos meses va a hacer 30 años, si me equivoco, que si me tonto, pues esta especie de estudio, en el cual hay varios elementos que llaman la atención y someto a vuestra consideración. Una torre al interior y torre al exterior. No es que fueran rectangulares, sino que tienen una dimensión mayor que la del puente. Esta disposición de una puerta de entrada directa con una torre de menor envergadura hacia el interior es inédita. Es una característica, una refortificación ya de las puertas. Señala que el peligro o el problema defensivo la amenaza venía del exterior, en este caso de la costa. Pero es que más fijaros, hay un recrecido que está hecho de consillares simplemente superpuestos. Ahora hablaremos también un poco de las dimensiones de estos sillares. Y después veis que aquí hay otra ampliación. Estas torres, sabemos también por otra excavación que se hizo en las proximidades, hace también unos años, tendrían una escalera lateral, un cuerpo de escalera lateral. Y efectivamente no apareció la puerta, pero sí apareció gran parte de la torre y la muralla, y se veía una escalera bastante empinada, por cierto, escalones de piedra laterales. Vemos aquí, por tanto, que hay dos particularidades. Fijaros, tiene un forro de piedra, de sillares, que forman parte de la obra original. Atención, la obra original es de mampostería muy sólida, pero también con esos tipos un tipo especial de roca. Pero después hay como dos fases constructivas, y en este caso, en esta zona de aquí particular, que llega un momento que se desmontan, que se arrasan. No supimos exactamente en qué época o en qué periodo o cuándo se arrasan, porque este solar
fue resultado de un desmonte para hacer una casa, una vivienda, y se había subsolado. Se había subsolado justamente a este nivel, donde están las bases de salvación de pescado, romanas, etc. Por lo tanto, no sabemos exactamente lo que ocurría ahí. Prácticamente la misma ilustración que ha planteado Jorge, esto, vamos, a nivel de estratigrafía muraria, esto para un arqueólogo es un libro. Aquí, bueno, cada uno de los suyos, aquí se puede escribir, yo no sé si una tesis, pero sí se puede escribir un libro, pero bastante amplio. Bueno, pues está accesible, quieren ahora ampliar el horario para el año próximo, los jueves y los sábados, podéis verlo. Bueno, resulta que toda esta medina, esta especie de rectángulo que te comentaba Jorge, que era una medina de libro, bueno, pues estaba hecha presuntamente de piedra. Solamente los restos de piedra, de murallas de piedra, los que hemos localizado en la zona de la costa y en un lienzo que quedó amortizado, pero también con aparejo califán avanzado dentro de la alcazaba. Solamente tenemos esas dos evidencias que yo conozca, más evidencias de reutilización, que ahora les comentaré, que también son muy interesantes. Bueno, los números que aparecen aquí son las canteras. Las canteras, que bueno, a nivel de difusión se dijeron canteras califales. Yo pienso que son canteras califales y son canteras tarifales. Es posible que también se utilizaran en época almorávide. Ahí tenemos varias y aquí tenemos la famosa Cueva del Tesoro. La Cueva del Tesoro, que la Cueva del Tesoro pues, tiene su leyenda, su historia, etc. Esto no es, desde luego, como lo vemos, porque esto después ha tenido una evolución muy importante, el paisaje ha sido muy transformado. De hecho, el paisaje está siendo tan transformado que hace como cosa de 2 años las famosas cuevas de la Chanca, lo que quedaba de las cuevas de la Chanca, que habéis visto a lo mejor fotografía histórica, etc., pues se desmontaron porque tienen bastante peligro, para el barrio colindante. Os quiero decir que la topografía que nos encontramos aquí, la accesibilidad, no es ni mucho menos la que había. Yo creo un poco la topografía y la accesibilidad, además, era bastante factible, porque incluso pasaba por ahí una vereda que después se conecta más arriba. Esta es la entrada, estas son las dos cuevas. Principalmente Cueva del Tesoro, pero son las cuevas. Esta sería la Cueva del Tesoro y esta sería la cueva colindante. En principio se empiezan a abrir de arriba abajo, esta, después se conecta y se abre también esta segunda. Imaginaros la cantidad de estas, aquí veis más o menos las dimensiones que tiene, las cantidades ingentes de piedra que se extraían, pero había 3 cuevas más. 2 cuevas, un sistema bastante curioso, el cobarrón, que podéis imaginar el nombre, y después la denominada cueva de la Cansa. La cueva de la Cansa, además, con tipo de materiales ya más específicos. Más había otra, que era una cueva, que era una cantera al aire libre. Sobre el modo de extracción y la particularidad de extracción en mina, o en este caso, o en galería, mejor dicho, os puedo asegurar el mismo sistema que Medina Zara. Pero puedo asegurar también una cuestión. Las de Medina Zara están alteradas, incluso yo creo que están reutilizadas, aparte de haber sido vistas hace ya mucho tiempo. Estas son de libro. Estas son de libro porque no están tocadas, excepto en algún elemento secundario no están tocadas. Es decir, fueron abandonadas en su momento. ¿Por qué sabemos que estas canteras eran las que permitían extraer esa piedra? Por parte de los análisis geológicos, que bueno, que yo creo que tienen también algo de verosimilitud, está una cuestión arqueológica que también debe de tenerla, que son las medidas. La diferencia entre las canteras romanas y las canteras medievales, por lo menos las que yo conozco y las que yo haya estudiado, es que se extraían las piezas y se colocaban
apenas sin desbaste. Por lo tanto, el trabajo no era tan fino como el de cantería, porque lo único que se trabajaba era el exterior, y era una vez que ya se había hecho, ya se había dispuesto. Eso es lo que explica, por ejemplo, la mala disposición de las piedras de los sillares que hemos visto en el puerto de Almería, en la planta. Esos sillares pueden tener perfectamente puede caber hasta 10 centímetros entre un sillar y otro. A veces no están bien cuadrados, pero eran las cargas que se trabajaban. Las medidas son 120, 80, 60, 20, que son las medidas de extracción. Entonces, yo ante eso tengo que decir, yo siempre creí que venían de ahí, pero es que además que son análisis, que haya otras canteras, atención, la composición química no es la misma. Es decir, yo no soy un experto, no soy un geólogo, he trabajado con geólogos y sí me dicen, porque además hay en este caso José Miguel Alonso, que ha estudiado perfectamente esa cuestión, hay varios estratos y se puede saber de esos estratos, incluso de la zona donde procede la piedra que se ha utilizado históricamente en la Almería. Bueno, aquí tenemos la extracción, la envergadura, y vamos a empezar ahora a reconocer un poco la topografía y los restos que nos encontramos en ese barrio de la Hondonada. Fijaros, el barrio de la Hondonada ya está totalmente, que se ha bajado, es decir, la Chanca actualmente, en Galería La Chanca, está totalmente urbanizado y tenemos alguna característica o alguna particularidad, y que se han hecho muy pocas excavaciones. Es decir, se hicieron excavaciones en los años 40, cuando se empezó a urbanizar sistemáticamente, excavaciones como se hacían entonces, un poco para rescatar algunos elementos, digamos, artísticos, de zócalos pintados, etc., pero excavaciones modernas con un registro, digamos, ajustado a los estándares, se han hecho muy pocas. Lo que sí indican todos esos restos, no hay ninguno que sea anterior al siglo XI. Es decir, que hubiera restos anteriores, es posible. Pero yo haya estudiado, que haya visto, que haya ningún resto cerámico. Hay restos cerámicos anteriores al siglo IX en Almería, medievales, pero no está aquí. Por lo menos, insisto, que haya visto. Aquí os pongo un poco la topografía para que veáis que es un barrio que se hace, hemos dicho que se cerca con problemas topográficos también importantes. Pero una vez también nos están dando lugar, digamos, al día actual. Aquí había una altura, aquí había otra altura, una meseta, esto le decían el Alto, esto le decían el llano del Cordonero, famoso. Aquí había también un desmonte que estaban cultivados, porque todo eso realmente había estado y tenía una topografía más compleja de la que vemos, de la que conocemos ahora, y que se había ido adaptando en el transcurso del tiempo. Estoy hablando de una topografía histórica. Y por supuesto aquí tenemos el recorrido que parte realmente del barrio con un pequeño lateral que también estaba poblado. Por aquí vendría lo que es la muralla de la Marina. Aquí tenemos el tema de la Trazada. Bueno, estos grandes torreones que siempre me han impresionado por su envergadura, por su solidez, presentan algunos problemas de construcción, de definición, de diseño, pero yo quiero centrarme en una cuestión. Bueno, aquí tenemos otro trozo, siempre con tapial, muy rico en cal, de ahí que tengan ese tono blanquecino, estas murallas, arenas muy depuradas, siempre de rambla. Y yo quiero haceros resaltar un tema que me llamó poderosamente la atención y que a mí me ha servido un poco de fósil guía. Si soy arqueólogo, pues tendré un poco la idea de que necesitamos ese elemento, al menos como hipótesis, para hacer un seguimiento a ver cómo funciona, ¿no? En este caso es una zarpa bastante importante y bastante sólida. Bastante importante porque sobresale de 20 a 25 centímetros y muy sólida y muy importante. Claro, aquí lo vemos con mayor claridad, con la diferencia de altura, incluso con una segunda zarpa
Pero aquí lo vemos ya que está un poco cogido, bueno, que son los restos de urbanismo, ¿no? Por el encelado. Bueno, simplemente llamar la atención a ese elemento, que está en todas las torres de la cerca de la Chanca. Hay otra serie de elementos que llaman mucho la atención, pero que no podemos llegar a conocer exactamente porque la única información detallada que tenemos es unilateral y nos viene a través de este plano que ya antes hemos comentado. Este es el extremo, y aquí un elemento, el extremo de la Musaldá, y aquí un elemento que llama mucho la atención porque además, aparte de ese elemento, tenemos una descripción que se hace cuando por poner mano de Molina, cuando se está haciendo el puerto, que es este malecón, esta muralla malecón que se adentraba hacia el mar y que se describe sumariamente. Un elemento que yo considero que también es particular, que es curioso, por el desarrollo que puede llegar a tener. No tengo ni idea de qué cronología puede tener, desde luego parece medieval. Hay otra serie de elementos que no han sido bien interpretados y aquí tenemos un problema, porque tampoco ha sido, desde mi punto de vista, en mi opinión, tampoco han sido bien publicados, han sido publicados muy sumariamente. Y esto me permite introducir una reflexión sobre el problema que tenemos con las excavaciones urbanas en Andalucía, primero con el anuario, que hace ya no sé cuántos años, me parece que la última es de 2018, que le falta 2017, y tenemos ya, perdón, 2007, perdón, 2017 al lado, ¿no? Estamos hablando de 2007, está publicado 2008 y 2006, 2007 falta, a partir, y ya tenemos 11 años sin publicar. Pero es que aparte de eso, las memorias son administrativas y con memoria administrativa no podemos acceder. Están protegidas con la propiedad intelectual y a no ser que conozca un arqueólogo, etcétera, etcétera, o que haya algún tipo de relación, etcétera, es muy difícil acceder a este tipo de documentación. Estos restos aparecieron haciendo un parking, que actualmente está en funcionamiento, en la Rambla, en la calle Obispo Herrera. Se dieron como elementos hidráulicos, como balsas. Bien, una balsa hidráulica nunca tiene mechinales. Por una razón muy sencilla. Vosotros criticaréis una balsa con mechinales. Por mucho que se intente, digamos, tornarlo, el agua busca su camino y la balsa al final desaparece. Desde mi punto de vista eran elementos constructivos de una envergadura muy importante que no acaban de casar con los planos que tenemos y que son de difícil interpretación, por lo menos desde mi punto de vista. Ya veis que tiene una envergadura bastante importante. Entonces, tendrá que ser reevaluado en su momento y accediendo a esa documentación que ahora mismo pues, no se puede hacer. Entre los elementos que sí se pudo acceder está este que me parece que es muy significativo, fue en ese mismo tramo de muralla, ya muy próximo a Puerta de Purchena. Fijaros, esto es un tramo también de la Musaldá, el tramo oriental, os digo que puede estar a unos 50 metros de la Puerta de Purchena, y aquí también se hizo alguna cosa que a lo mejor a nivel conservacionista pues puede ser bastante discutible. Y es que para colocar el ascensor de la vivienda se tuvo que partir lo que es la muralla, que como veis tiene una envergadura bastante importante, y un estado de conservación bastante importante, pero claro, veíamos que la muralla tenía una particularidad curiosa, por lo menos, que es el uso de esa especie de, ¿cómo decir?, pilares de refuerzo interior, vistos o no vistos, y esto es lo curioso, con sillares reaprovechados. Es decir, los primeros taifas, Jairán, Furay, reutilizan o desmontan, mejor dicho, una parte de la muralla, presuntamente califal, y refuerzan con esas piezas, con esos sillares, refuerzan el interior de esa muralla que están construyendo. Conozco solamente dos tramos, o se me ocurren ahora mismo dos tramos, este que está muy claro, y otro
que bajaba, que se ve que es una reparación, que bajaba de la muralla hacia la Musarlá, hacia Tachanka o hacia la parte occidental de la Medina. Este en concreto se encuentra aquí. Este en concreto se encuentra, no sé si es este o es este. Bueno, Puerto Puchena plantea muchos problemas, entre ellos que es una puerta que se desfiguró completamente en 1839, se rehizo completamente. Aparte de que hay un elemento que no ha sido tampoco identificado hasta ahora, pero que señala, porque hay reformas del siglo XVII de la famosa Torre de Carga. Esto señala que este frente, efectivamente, sufrió bastante adaptación. Este frente además tenía una particularidad que no se refleja aquí, y que los torreones al exterior tenían un muro más bajo a modo de barbacana. Seguramente, y además muy antiguo, no cuando se realizan las barbacanas, que son del siglo XII, es decir, posiblemente del siglo XI, pero posiblemente justificado porque aquí estaba la rambla de los hileros, y con este muro, a modo de barbacana, lo que se intentaba era proteger un poco lo que era la muralla. Bueno, después de Matapras tenemos esta reconstrucción, esta recreación de lo que era la entrega de las llaves de la ciudad por el Zagal a Fernando el Católico, y bueno, pintura historicista, no de demasiada calidad, se conserva en Toledo, en el Museo del Ejército, y lo que sí hace es hace una reconstrucción de algunos elementos muy, muy curiosos. En principio, aquí estaría detrás, fijaros, en esta torre, y esta estaría Puerta Puchena. Como en 1854 y 56, que creo que es cuando se hace esta pintura, la única referencia que había era la puerta neoclásica de 1839, no podía reconstruirla. Entonces, no se inventa la puerta, la deja ahí. Este torreón, bastante pronunciado, es la Torre de las Arcas, pero fijaros, sube la muralla por San Cristóbal y después baja la muralla. Este recinto que estamos comentando, que ha comentado Jorge, y que ahora vamos a analizar con cierto detalle. Es decir, el hombre era consciente de que allí había habido un recinto, una especie de protección a esa zona de la muralla que era especialmente débil, porque subía desde el barranco hasta una cota alta de la meseta, el cerro mesetado de San Cristóbal, y después bajaba. Y el único elemento que tenía realmente defensivo propio era el torreón extremo. Veis también otra cuestión muy curiosa, ¿no? Y es que sitúa en la lejanía una especie de atalaya. Es decir, es una pintura arqueológica. Está reconstruyendo, está haciendo un estudio, digamos, de cómo podía ser la ciudad en aquella época, a lo mejor mezclando fechas, o en fin, pero hace ese esfuerzo. Bueno, pasamos entonces a ver un poco pues, esa muralla, y estamos más próximos a la Alcazaba. Ahí la tenemos al fondo, y aquí tenemos el tramo de la olla, con el Jandar Bab Musa, etc. Claro, Jandar Bab Musa, una puerta para comunicarse porque había un patio. Fijaros, yo he visto muchísimas cerámicas, es decir, yo me he clasificado, puedo decir, decenas de miles de fragmentos en la Alcazaba, me he tirado allí. En la Alcazaba hay muy pocas, por decir alguna cerámica anterior al siglo X, a mano, la famosa marmita, etc. Yo he visto solamente cerámica del primer cuarto, la cerámica mejor
que yo haya visto más antigua de Almería, del primer cuarto aproximadamente del siglo X, presuntamente viene de la excavación de Torres Barbadas de la Mezquita. Presuntamente viene de ahí. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis lo que pasó con Torres Barbadas, que al final fue una persona perseguida, que al final no se le permitió acceder a sus excavaciones de la iglesia de San Juan Mezquita, porque estaban en el gobierno militar. Claro, con una persona que tenía sus problemas, etc., pues ahí se quedó, y la única documentación que tiene es la que pudo recuperar porque tenía de antes de la guerra. Bueno, pues eso. Pero la única cerámica que ella ha visto, bien poca por cierto, del siglo IX, está justamente aquí. Esta muralla además tiene un elemento cronológico añadido, y es que tanto en el interior de la muralla como al exterior se hizo una zanja de drenaje aproximadamente hace unos 15 años. Y es curioso porque, aparte de que efectivamente esta muralla rompe un barrio, rompe vivienda, un barrio anterior, etc., es curioso porque, sobre todo en la parte más cercana a la Alcazaba, es anterior a una serie de cerámicas, Hammudi, que viene del norte de África, de la grada de los Banu Hassar, de los Banu Hamad, etc., y que aproximadamente en la segunda mitad, una cerámica muy característica, aproximadamente en la segunda mitad del siglo XI. Es decir, la muralla ya estaba construida. Eso es lo que sabemos. ¿Por qué no sabemos más? Por la limitación de las propias zanjas de drenaje. Es decir, la excavación se limitó a hacer un seguimiento de las zanjas de drenaje. No es una excavación para adaptar la muralla. Entonces, sabemos lo que sabemos. Uno de los recursos también que tenemos más importantes para conocer toda esta evolución pues, es la fotografía. Os presento, por ejemplo, esta fotografía de 1902 del estado que estaba la muralla de San Cristóbal, y, bueno, complejísimo porque estamos hablando de altura y estamos hablando de paramentos, estamos hablando de alturas y estamos hablando de paramentos. Es decir, el exterior de la muralla ha caído, pero estamos viendo el interior de la muralla. Y en el interior estamos viendo cosas muy complejas. Dos murallas, esos torretes cómo se adosan, vamos a intentar verlo. También contamos con otro plano, un plano antes de la urbanización de la zona. Este plano lo hace el hermano de Ochotorena, que era topógrafo, se hace en el 58, creo recordar, y entonces aquí vamos a ver una serie de elementos, empezando por el que señala esta flechita de color azul, que es el postigo, puerta, y otra serie de elementos que yo voy a pedir que retengáis en la memoria, que son una serie de construcciones que bajan por la ladera hacia lo que se llama Barranco de las Bolas. Y aquí también estoy los restos. Estos restos de aquí solamente se conservan ahora. Yo he llegado a ver algo de aquí hay uno y este de ahí. Ya todos los demás, torreo y han desaparecido. No hace mucho tiempo, No hace mucho tiempo, estamos hablando del 58, pero han desaparecido después. Bueno, lo que comentaba Jorge, esa puerta, pues son 3 puertas, desde el punto de vista arqueológico. Fijaros, si me permitís un poco, vamos a hacer un breve análisis. Aquí tenemos un aparejo califal de soga y tizones entradas superpuestas. Aquí tenemos un elemento, una especie de agujero, a modo de tranca, y aquí tenemos lo que es el molde de la puerta. Poco de vista desde abajo, tendríamos una primera puerta que correspondería, digamos, a capturar la puerta, tendríamos una segunda que correspondería, ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, correspondería a elementos, digamos, amortizados de la puerta anterior,
es decir, a sillares de calcarenita amarilla, rotos y reaprovechados con la gripa. Y después tenemos otra tercera puerta, C, que está formada por grandes bloques, casi ciclópeos, de piedra desbastada y colocada y desbastada posteriormente. Es un sistema bastante tosco, pero bastante eficaz. Una piedra muy tenaz, muy fuerte, trabajo muy costoso. Visto desde abajo, es decir, nos ponemos en el suelo y miramos hacia arriba, vemos quizás con mayor claridad esta superposición. Por supuesto, este arco es un arco moderno. Habéis visto con la anterior fotografía que la parte interior, el lienzo, el paramento interior de la muralla había caído. Bueno, pues se intenta restituir prácticamente todo de nuevo y pues, para darle entrada a esta puerta, pues se hace un arco muy largo y muy feído, etc. Pues aquí tenemos la botonera, aquí tenemos la puerta, digamos. Este arco seguramente tendría un alfiz por las dovelas. Una parte de las dovelas se han caído y se han reconstruido, es decir, en Figueredo se han reconstruido de una manera como bastante vasta, digamos ahí. Después tenemos la tercera fase que está más clara, fijaros estas grandes piedras que forman parte del techo, pero en medio ha quedado una fase que correspondería a B, ha quedado una fase ahí que no se sabe muy bien si es un relleno o es una fase que ha quedado ahí comida por un sitio, embutida por un sitio y por otro, que nos está hablando de que en el transcurso del tiempo esa zona, esa puerta, se vio en la necesidad defensiva de ir reduciendo su porte. Claro, se reduce el porte, pero también se mantiene. Por lo tanto, sabemos que es una puerta que no se amortiza, que no se tapía completamente, pero que sí se observa que es un punto débil en la muralla. Efectivamente, aquí nos encontramos estos torreones, los famosos torreones ultracirculares de piedra, desbastados, con una serie de características. Yo he llegado a pensar, con la semejanza de construcción y una hipótesis, la hipótesis está para rebatirla o para confirmarla, y siempre, como se dice, a mejor opinión, de que pueden ser contemporáneas a alguna fase de la muralla de Ávila que parece que está adscrita a Alfonso VII, que sería contemporánea. Sin embargo, aquí demuestra esa especie de superposiciones que es la base de cualquier trabajo arqueológico, que efectivamente ha habido una construcción sobre un zócalo anterior de la cual partía efectivamente un muro y que ha amortizado ese torreo. Efectivamente, bueno, veis, la zona está lamentable, de suciedad, de pintadas, de deterioro, en fin. Pues, el problema que tenemos en España, o no sé si en España, o por lo menos aquí en Almería, y también en Granada. Veis que el proyecto se ha caído, y este es un gran torreón, una gran balsa, claro, pero estamos hablando de lo que antes hemos estado comentando, de la zarpa de un torreón. De la zarpa de un torreón. Este era el primero que nos encontraríamos, y más abajo, es decir, detrás de este nos encontraríamos otro que yo llegué a ver solamente cuando era un muchachillo, pero después se ha amortizado y los restos que están más abajo, de los que antes hemos estado comentando. Pero la muralla también es un libro de historia. Fijaros, esta muralla es anterior, es recortada perfectamente porque se nota todavía, digamos, el recorte del pico para usar este torreón. Pero lo más curioso es que hay una serie de bastiones que han sido reparadas, pero llaman mucha atención, y que tienen forma circular, como si fueran impactos. Aquí a lo mejor hay alguno, pequeño impacto, pues os digo, bueno, un impacto, a lo mejor es porque la erosión, porque aquí hay incidencia, y que no los tiene más abajo. Ni los tiene más abajo la muralla, ni los tiene ya propiamente en el Cerro de San Cristóbal, más arriba. ¿Por qué ahí? ¿Y de cuándo son? Este impacto, no olvidéis, se hace sobre la muralla presuntamente del siglo XI, del primer
tercio, vamos a decir, del siglo XI. Esta es una hipótesis. En mi hipótesis, he cogido el plano de Matapraz, Gandete, aproximadamente, he cogido los restos que se superponen en el plano de 1958 y he conjeturado un poco, digamos, la cuestión. Hay un elemento que no ha sido tenido en cuenta y que para mí me parece crucial, y es la muralla. A partir de aquí, justamente aquí en la esquina, a partir de aquí, esta muralla, y por todo el recorrido, tiene 2,60 metros de anchura. Es decir, permite un alarme de 1 metro, 1,10 metros, 1,20 metros. ¿Vale? La fase antigua, que corresponde al aparejo califal, desde el punto de vista histórico-califal, tiene 1,5 metros, 1,60 metros. Es decir, desde aquí, perdón, que está la puerta, hasta aquí tendría 1,60 metros. ¿Por qué desde aquí tiene 1,60 metros y por qué desde aquí tiene 2,60 metros en toda la envergadura? No, porque tendría un recinto que la protegiera. Eso justificaría el hecho de que estando este recinto en funcionamiento, los impactos pirobalísticos se centraran justamente en esta esquina y los que se derivaran fueran a parar a esta huella que tenemos solamente en el programa. Es muy importante. ¿De cuándo puede ser esa incidencia o ese hecho? O puede ser de la primera conquista. La primera conquista, en fin, podemos estar en el 1147 con Alfonso VII. Pero que además, esto también hablará Pedro, con mucho mayor detenimiento, hay una serie de elementos cronológicos que también nos están señalando los grandes cambios que se han producido, esa historia que es mucho más de cambio de sentido más que de pura reparación. Fijaros, aquí tenemos un torreón antiguo con una base de tapial que sobresale también, es decir, con una pequeña zarpa que además acaba aquí con una base de mampostería, y vemos que aquí hay una reconstrucción posiblemente, porque aquí acaba lo que es la zarpa, ampliando por lo menos 1,20 metros lo que eran las dimensiones del torreón anterior. Veis el distinto relleno que tiene, etcétera. Veis también, digamos, una característica del tapial, porque yo esto se lo voy a reservar a Pedro, en el sentido de que, bueno, aquí parece que es calistrado, pero al interior no conserva esos calistras. También tenemos alguna duda y también se lo comentaremos con Pedro. Este es el mismo torreón visto por otra parte. Aquí tenemos esos calistres, digamos, que también son más evidentes, y aquí tenemos los restos de ese antiguo torreón, que posiblemente fueran del siglo XI, sabéis que el tapial calistrado, a mejor opinión, está tratado de almohade, quizá a principios del siglo, primera mitad del siglo XIII, a mejor opinión. Paralelamente también esos torreones, taifas de una gran altura, en ese tramo de muralla de San Cristóbal, son desmochados hacia el interior de tal manera que solamente es utilizada, ya pierde lo que son las alturas, pierde también la cara interna, son torrones abiertos, y para evitar la erosión se le da una especie de, ¿cómo decirlo? Como de guardillo, no, pero una albardilla, ¿no? Se le da para protegerlo, esta parte de ahí. Volvemos al anterior, desampliar un poco. Veis, aquí está el torreón anterior, el torreón posterior. Aquí hay una zona que está enfocada y además presenta un elemento cronológico, yo creo que muy significativo. Es decir, evidentemente, esta reparación que se hace aquí, con esta especie de dibujo inciso,
es posterior a este trozo. Este trozo debe ser de mediados del siglo XIII. Es decir, que aquí ya en esa torre nos encontraríamos 3 momentos constructivos, o 2 momentos constructivos y un momento de reparación. ¿Y qué pasa mientras tanto con los torreones ultracirculares? Bueno, pues aquí tenemos algunas características que rompen totalmente lo que es la tradición constructiva. Además, decirlo porque son muy característicos. Dentro de la piedra, además, los dinteles también esta especie de hornacina, pero hay un elemento también muy curioso, y es que el petril, con las posibles almenas, sí está hecho, ya es posterior, evidentemente, está hecho de tapial. Aquí veis también, por ejemplo, una cosa, y es que el resultado, digamos, el falso armadillado, es anterior a esta fase de engrosamiento de la muralla hacia el exterior. Es decir, lo que realmente hacen estos torreones, se adosan a esa primera muralla, hipotéticamente del siglo XI, y se superpone una muralla no de demasiada buena calidad, pero que forzosamente tiene que formar parte de la misma fase constructiva. Es decir, en esa fase constructiva donde se emplea la mampostería o el sillarejo, se utiliza también, es decir, se tiene que emplear el tipo de tapial, sea el tapial en primera fase o en segunda fase. Pero estos torreones jamás pudieron estar así, listados. Bueno, aquí tenemos otro elemento que llama mucho la atención, porque esto forma parte también de la fase constructiva de esos torreones. En principio estamos hablando de que podrían pertenecer a los 10 años, a la década de dominio cristiano mardanisí, atención, porque esto quizás no se ha valorado exactamente cuál es el papel de Mardani en toda esta cuestión. Y aquí vemos una cuestión, un aparejo, en principio mudéjar, con vertoladas, en principio hay unos elementos aquí incisos, llaveados, etcétera, como si fueran lágrimas. Esto nos recuerda tipologías muy avanzadas, del 15, incluso del 16, etcétera. Pero hay un elemento que me llama mucho la atención, que es utilizar la verdurada a sombra y tizón, digamos, bueno, es decir, el grado mayor y el grado menor, mejor dicho. Cosa que también la encontramos aquí, justamente en un trozo de esa muralla. Es decir, esas reparaciones actuaron no tan solo en los torreones, sino actuaron también en la muralla, tanto al interior como al exterior. Esa reparación, aquí nos encontramos con una fase constructiva, con dos fases constructivas distintas, una fase de reparación, o realmente la misma fase de tapiar. Aquí lo voy a dejar a la consideración realmente del Pedro o de lo que veamos, porque evidentemente hay dos fases. Bueno, hay una diferencia muy marcada entre este tipo de tapial y este incluso en composición, este incluso en el color, pero sabéis que reparar tapial no es tampoco fácil, tiene sus técnicas, pero ahora vamos a ver alguna de ellas, por ejemplo. Este torreón también, simplemente comentado, porque hay una serie de elementos que a mí me llaman, digamos, la atención. Seguramente Pedro también lo comentará, y está bien que tengamos perspectivas distintas sobre los mismos elementos, y que así es que damos toda la visión, porque fijaros, esta es la secuencia que yo he estado, digamos, viendo sobre Zampa. Tenemos una primera secuencia que sería del siglo XI, una segunda secuencia discutible, abierta, otra tercera, hay también un tipo de tapial distinto, en el cual hay una serie de elementos internos que se han reparado con una obra de ladrillo muy buena. Por las dimensiones, yo creo que son impactos también de Bolaña, pero esto también convendría hacer un tipo de consideración. Veis, por ejemplo, que aquí ya se nota el tapial castrado, lo cual también nos da una metodología bastante avanzada, efectivamente se adosa, mientras que estas dos fases son anteriores a este torreón, porque este torreón, la corta, digamos,
Estas fases de aquí, de B a F, ya son al revés, ya se adosan al torreón, es decir, que evidentemente son posteriores. Bueno, y este elemento, que es un elemento bastante curioso, pero que también señala un poco la persistencia de esa historia o de esa utilización. Parece que corresponde a una pequeña fortificación en la Primera Guerra Carlista de 1837. ¿Por qué? Por las arpilleras. Mejor dicho, por las fusileras. Eso ya son para fusiles. Entonces, pues sabemos que se actúa ahí, sabemos que son obras a cargo del ayuntamiento y que son obras muy rápidas y de muy baja calidad, pero evidentemente pues, han quedado esos restos. Bueno, estos restos también que los encontramos afuera, que ya Jorge ha comentado, y no vamos a refirar más. Simplemente comentar, por ejemplo, que no estamos ante una muralla, estamos ante una cerca, que estamos ante un recinto que no tenía por fin defender una población, sino defender, algo que no sabemos exactamente, o por lo menos no tenemos evidencias materiales, y no tenemos evidencias materiales por muchas circunstancias, entre otras cosas porque la zona ha sido desmontada y ha sido durante años, y todavía sigue siendo, sepultada bajo escombros de bola. Aquí tenemos incluso la construcción. Hay un elemento muy curioso, y es que estos camiones, aparte de ser de baja calidad, etc., no se ve demasiado bien aquí, pero bueno, en el terreno se ve perfectamente. No están horizontales en las cajas. Las tapias no están horizontales, están inclinadas. Es decir, fue un trabajo que se hizo de piso y corriendo. Eso es clarísimo. Además, fijaros aquí con este, no sé, con este contrafuerte. Curiosísimo. Ese lienzo exterior, o ese recinto exterior, tiene estas murallas, estos torreones, que se caracterizan por una cosa curiosa. No están sobre zarpa. No están sobre zarpa. No están sobre zarpa. Y además, no tiene tampoco esa calidad de material que hemos visto con anterioridad, porque normalmente siempre le falta o bien la cara exterior o bien la cara interior de lo que es la muralla. No tiene esa solidez que hemos visto en el ejemplo del siglo XI. Bueno, aquí tenemos el último torreón. Si no lo veis bien, tenéis que hacer un gasto de fin. Se ve más o menos, y ya se ve mejor, ¿no? Esto se llama las trincheras, porque la zona efectivamente fue desmontada para extraer materiales de canteras en trincheras, como se dice los hijos de las trincheras. Bueno, y aquí este torreón, bueno, está subsolado, está de todo, porque además coincidió con una calera, no sé si la veis aquí, y que hay desmonte, que prácticamente lo han deshecho. Lo veis aquí se ve mejor, pero que será bastante importante. Quiero que veáis esto de aquí, sobre todo para la gente de Almería, y un poco porque, claro, todos estos vestigios que tenemos son muy frágiles, y son muy frágiles y demandan protección. Pues este torreón, que forma parte del sistema de amurallamiento de la ciudad de Almería, de una época, de otra, de una función, con otra, ahora comentaremos, no está protegido. Esta ilustración está sacada del POU de Almería y la protección llega justamente a unos 70 metros. Es decir, alguien puede meter mañana mismo la pala y no le pasa absolutamente nada. Es la tercera vez que lo digo públicamente. Administrativamente le he dicho las veces que he tenido que decirlas. No lo entiendo. Bueno, ahora viene, digamos, lo más problemático. Todos esos restos, ¿qué son? Bueno, pues fijaros, esta parte de aquí, en principio, tendríamos del siglo XI, con esa característica, con esa zarpa, con esos elementos, etc. Después tendríamos un elemento, digamos, un recinto que cerraría lo que es la meseta de San Cristóbal.
el cerro que tiene prácticamente la misma altura que la Alcazaba, aquí prácticamente esa es la meseta, la cima. Este sería el Barranquito, que hemos visto también esa construcción bastante problemática. Esto sería una serie de elementos que acabarían en este Torreón, que estaría, es lo último que hemos visto. Esta parte de aquí está rigurosamente inventada. No sé la cantidad de veces que me habré pasado por allí. Yo y otras personas también, porque es difícil llegar a comprender que una persona tan meticulosa como Juan del Pata es capaz de hacer ese cuadro, y es capaz de hacer ese plano y tomarse ese interés a la hora de reconstruir todos esos elementos, no es capaz de implementarse. Yo creo que sencillamente el hombre no llegó a comprender el planteamiento de este recinto. Estos dos recintos están en función de un ataque exterior que efectivamente por el metodología almohade, de la primera parte almohade, no de la segunda parte almohade, cuando ya se utiliza el caviar calicatrado, seguramente, pero no esta parte de aquí. Este recinto es lo que justificaría que este tramo, vuelvo a insistir, de muralla, ordinariamente tuviera solamente 1,60 m de anchura, porque se veía que estaba protegido esa zona de aquí. Esto obligaría, el hecho de que fuera la puerta, pudo ser sencillamente para abastecer de alguna manera, para atender este pequeño recinto. No creo que, como sugiere Juan Bata Prat, en el inicio del barranco de las Bolas, es decir, la de abajo, hubiera otra puerta que comunicara con el exterior. Pero esto ya lo tenemos en experiencia. Bueno, yo traigo pues la referencia de los restos, la protección, este es el entorno de la Alcazaba, y estos son los elementos que están fuera de protección. Estos son puntos de UTM. Bueno, aquí la encontramos, esa torre que antes hemos visto y que ahora vamos a pasar simplemente a ver. Bueno, aquí veis nuestra torre, el interior de la torre con el sistema que hemos visto. Aquí tenemos un torreón, otro torreón, otro torreón y otro torreón al sur en el camino de poniente, pero con una cronología, con una función y con un posicionamiento extrañísimo. Eso merece un estudio en detalle, estos 4 torreones, que no sé exactamente, porque no sé exactamente, no tienen material arqueológico, lo que vemos aquí es construcción en piedra. ¿Por qué sabemos que es medieval entonces? Porque la cerámica está hecha a torno, está vidriada, pero no tenemos forma. Aquí veis el aljibe, etc. Y el otro estaría justamente aquí colgado. Este sería Juan Planta de Mataparaz, que aquí estaría justamente encima. Pero este también merece un estudio, que lo he traído simplemente para que veamos que las murallas no estaban solas. Las murallas también tienen elementos de defensa exteriores que de alguna manera las protegían también. Muchas gracias por